Bueno, vamos a empezar. Primero que nada, darle bienvenida a Mario Garcés, historiador. Muchas gracias, una vez más lo tenemos, es la tercera vez que lo tenemos en estos conversatorios, que tratamos de hacer desde acá de Francia para estar embutidos de lo que está pasando en Chile y seguir con mayor precisión y poder ayudar de mejor manera quizá a toda la gente que está luchando en Chile. Yo pediría a Luis después que cierre todos los micrófonos, por favor. Vamos a dar una reseña, nos va a hablar Mario de lo que hemos pedido, de la coyuntura actual, el problema de la constituyente, las movilizaciones, quizás algunos datos que están pasando estos últimos días en Chile, si nos puede hablar, y la movilización cómo va siguiendo. Así que vayan también anotando las preguntas, que las lancen por el chat, y lo hemos querido hacer así para que sea lo más ordenado posible y a repetir, lo que no quita que de repente puede haber un diálogo, pero lo único que les pedimos es que las cosas no sean demasiado largas para que el expositor pueda hacerlo de la mejor manera. Con esto de nuevo empezamos un nuevo ciclo. Eh, ya tengo contactado también para que lo sepan, en la próxima, no sé si la próxima semana o la siguiente, tendremos a Gabriel Salazar, que también se ha comprometido. Y tenemos también, tengo comprometido un compañero que trabaja en la Prada, un compañero de base, luchador de toda su vida, que tiene algunos trabajos en Lo Prado, para ver cómo también se va pasando en los territorios. Y después también tenemos contactado a Sergio Gres, pero hay que va a hablar después de las elecciones para que nos pueda hacer un análisis de qué pasa en esas elecciones también. Yo obviamente con Mario también tendremos que seguir adelante, ¿no? Quizá en un momento que nos cuente también de su libro que ha sacado últimamente sobre la Unidad Popular y ver que todos los compañeros, para que lo que estamos haciendo acá es poder colectar el máximo de gente para poder encargarlo, porque tenemos que ver así cómo podemos traer su libro para acá, que al parecer es muy bueno y he tenido ya muchos comentarios, Mario, y parece que es excepcional. Ya, así que bueno, ahí lo vamos viendo. Así que una vez más te doy la bienvenida, Mario, y a ti la palabra. Ahora sí, ya, estaba sin audio. Bueno, no está bien. Me apareció una marca. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos bien, ya. Es que estaba borrado y me había salido un aviso ahí, en fin. No, decía que cuando conversé con Héctor, yo le propuse que más que una larga exposición, esto fuera una exposición breve y una conversación. Y esto en parte porque la coyuntura no está fácil, digamos, son de estos tiempos en que las cosas se hacen medias difusas, los actores pierden la fuerza que tenían anteriormente, las estrategias de gobierno funcionan a media, por lo tanto el clima, por decirlo así, si bien ahora se ha animado un poco con marzo y con las manifestaciones de este fin de semana y el próximo lunes, pero en general el clima del verano fue un clima bien distinto al del año pasado, diríamos, y un poco más difuso en sentido amplio. Pero entonces, bueno, en este clima un poco más complejo, yo anoté 4 temas que serían como 4 coordenadas, digamos, que de alguna manera están influyendo en esta coyuntura. Entonces quisiera plantear eso primero, después problematizar un poco el tipo de análisis que estamos realizando, porque creo que hay un problema con los análisis mismos, cómo hacemos análisis político, y bueno, decir algo sobre lo que viene. Bueno, entonces parto con las coordenadas. Yo creo que una primera coordenada de esta coyuntura, larga quizás, lo constituye el resultado del 25 de octubre de 2020, del plebiscito del 25 de octubre. Porque claramente ahí se abrió una coyuntura nueva, dentro tal vez de una larga coyuntura que es la que se inicia el 18 de octubre, digamos, ¿no? Pero hay una subetapa, por decirlo así. Yo sé que es un hecho discutible, hay gente que no le otorga mucha importancia, incluso inmediatamente después del resultado se dice, no, pero no votó tanta gente.
apenas el 52%, en fin. Bueno, hay un tema ahí de punto de vista. No hay que olvidar en todo caso que Piñera fue elegido por menos del 50 y Bachelet también. Y la última municipal de hace 4 o 5 años trajo todo el 36% de los inscritos. O sea, hay un problema ahí, digamos. Pero a mí me parece que el resultado del 25 de octubre, y este es mi punto de vista, configura una victoria muy contundente de la ciudadanía y del pueblo chileno. O sea, nos pone en un pie distinto desde un punto de vista simbólico, yo diría, ¿no? En el sentido que no solo este va a ser un pueblo que se ha movilizado, sino que un pueblo que cuando es convocado a las urnas provoca una victoria de 80-20, digamos. O sea, la derecha efectivamente retrocede de modo significativo. A mí me pareció, y así lo hice ver con muchos compañeros, que esto era parte del capital acumulado por el movimiento social, digamos. Que yo no compartía esa mirada extremadamente crítica de ver esto una cosa como secundaria. No, a mí me parecía que, y me parece hasta ahora, que es un hecho que marca la nueva coyuntura. Bueno, entonces, como ven, ahí hay un tema de debate, pero claramente este es un primer asunto, a mi juicio, muy relevante, porque abre una coyuntura con un pueblo que mayoritariamente rechaza la constitución heredada de la dictadura. Yo creo que ese es el hecho más significativo, digamos. O sea, claramente, esto que fue una lucha de más de 30 años, de 40 años, digamos, que se aprobó esa constitución de modo fraudulento, que finalmente en un evento electoral democrático, una gran mayoría rechace esa constitución. Bueno, la segunda coordenada tiene que ver con el proceso mismo y con un aspecto importante que abre el triunfo del 25 de octubre, que implica que, bueno, va a haber convención constituyente y por lo tanto hay que elegir a los constituyentes. Entonces se inició el proceso de inscripción de candidatos y claramente este tema, la inscripción de candidatos, yo creo que ocupó hasta los primeros días de marzo, no, hasta febrero. Sí, bueno, los primeros días de enero, ya me enredé en la fecha, ¿no? Pero ocupó fuertemente a la gente, digamos, y a los grupos más organizados. Porque este proceso de introducción era un proceso complejo, digamos, sin ninguna duda. ¿Y en qué sentido complejo? En el sentido que todo el proceso constituyente chileno, de alguna manera, tiene las marcas de origen del famoso acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Y por lo tanto, entre otras cosas, la forma de elección de los constituyentes se hacía según la forma de elección de los diputados. Con lo cual, la gran ventaja la tienen los partidos políticos, que tienen sus maneras, sus recursos, sus formas y su aprendizaje en este campo. Y entonces el mayor problema es cómo entraban a la papeleta los movimientos sociales y los llamados independientes. Bueno, esto implicó toda una discusión acerca de quién es independiente, cómo se es independiente, e incluso algunos independientes tipo Benito Baranda y otros que son figuras muy mediáticas de los temas de caridad pública o del hogar de Cristo, no sé qué, en fin. Entonces ellos se declaraban independientes no neutrales. En fin, habían distintos debates y denominaciones para decir quién es independiente. Bueno, digo, este fue un proceso bastante complejo porque lo que decían los politólogos, digamos, y los analistas de los temas del sistema político, es que en el fondo, si la oposición no iba unida, perdía. O sea, las posibilidades de ser minoría en la constituyente iban a ser mayores. Y por lo tanto, en el fondo, esto favorecía a la derecha. Bueno, y efectivamente la derecha se unificó y presentó lista unida. Y la oposición no. La oposición quedó como en 5 listas, 5 o 6 listas. Primero porque no hubo unidad ni en el campo de los partidos, se rompe ahí el vínculo que el PC había establecido con la nueva mayoría,
y se acerca al Frente Amplio, y por lo tanto ya tenemos dos campos ahí. Y por otro lado, algunos de los partidos dan cupo a los independientes y otros no. Y por otro lado, el cupo de alguna manera tiene un sesgo de, de quién te da el cupo. Por lo tanto, se produce una explosión de candidaturas independientes. Digo, y cuando digo explosión, estoy diciendo que, por ejemplo, mi distrito, distrito 10, que es un distrito muy peleado, Santiago, porque incluye Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Reina, San Joaquín, La Pintana, una mezcla rara, pero con clara presencia de Santiago, Ñuñoa, La Reina, por lo tanto, con clara presencia de clases medias ilustradas, diríamos, ¿no? O el lenguaje antiguo, pequeña burguesía ilustrada. Bueno, mi distrito en un momento llegó a tener 250 candidatos, ¿no? Lo cual es absurdo, no tiene ningún sentido. Se redujo mucho, pero aún así yo no sé qué boleta vamos a tener el día de la votación, porque entiendo que estamos cerca de los 100 candidatos en este distrito. Bueno, esto no es la norma, pero me refiero que se produce un fenómeno que es muy interesante, porque es mucha la gente que se interesa en participar del proceso, incluso que quiere ser constituyente. Pero esto en medio de un sistema que no favorece claramente a los independientes, sino que proviene del viejo sistema de elección partidario y de diputados, que favorece a los grupos grandes, pues, y a las alianzas grandes. Entonces, yo diría que esto genera un proceso que es complejo porque, por un lado, tiende a que los grupos se concentren en sus propias candidaturas y, por lo tanto, la política vuelve a ser una cosa un poco más elitaria o más de los grupos organizados, pero, por otro lado, es muy convocante porque hay muchos que quieren ser candidatos. Entonces, si uno sigue la televisión, por ejemplo, en Chile hay programas, no sé, pues en CNN, aquí se debate, ¿no? Todos los días. Y uno se encuentra cada día con 4 o 5 candidatos que uno no ha visto nunca, digamos, no sé, del distrito no sé cuánto, de tal provincia o de tal comuna. Bueno, digo esto porque a mí me parece que es muy difícil saber de antemano o predecir con claridad cuál va a ser la composición de esta convención constituyente. Yo sinceramente no me atrevo a hacer pronóstico. Y esta idea de que los partidos van a ser hegemónicos, van a dominar, en fin, no estoy seguro. La verdad es que tengo dudas. O sea, creo que hay una mayoría ciudadana que no quiere nada con los partidos, o sea, que está en una postura muy crítica con el sistema de partidos. Y por otro lado, una diversidad de candidatos enorme y algunos con arraigo local, efectivamente, que podrían llegar a ser constituyentes. Entonces, para mí esta es una pregunta, ¿ya? Y insisto en ponerla así porque mi pronóstico es que a partir del 10 de abril, cuando se haga la elección de constituyentes, se va a abrir una nueva subcoyuntura o una nueva coyuntura política dentro de esta larga coyuntura que se inauguró el 18 de octubre del 2019. Bueno, en este mismo campo del proceso constituyente, la inscripción de candidatos, en fin, qué sé yo, me parece que un déficit del proceso más general tiene que ver con el debate en torno a los contenidos de la nueva constitución. Es decir, claramente, y esto es muy latinoamericano, y no sé si bueno, quizá en Francia sea parecido, no lo sé, pero cuando se está por delante un tema electoral, el tema electoral tiende a dominar toda la escena. Y por lo tanto el tema de los grupos, las figuras, los liderazgos, en fin, los prejuicios previos, los que se van construyendo en el camino, y por lo tanto los contenidos de fondo, el debate de contenido no necesariamente es el debate principal. O sea, el debate principal en el tema de la inscripción del constituyente es electoral. Y por lo tanto lo que confronta es tendencia, grupos, digamos, ¿no? Frente Amplio, PC, movimientos sociales, independientes, derecha, democracia cristiana, en fin, qué sé yo. Y todas las disputas se dan en ese campo y todos los buenos y malos tratos se dan entre esos actores. Por eso que antes hablé algo de una cierta elitización, podríamos decir, electoral,
que me parece que es inevitable, ¿no? Me cuesta, no quiero ser purista y decir, no, mira, se pueden hacer las cosas de otro modo. Tal vez sí, a mí me gustaría que fueran de otro modo, pero quiero ser lo más realista posible. Bueno, entonces en ese contexto, el debate sobre los grandes temas de la Constitución queda en un cierto segundo plano. A mí uno de los déficits que siento mayores, porque creo que hay campos en los que hay avances significativos, yo creo que las mujeres son las que más han avanzado probablemente. Hay diversidad, en fin, pero hay más propuestas desde el feminismo. Yo creo que el tema ambiental también, ha ido instalándose y hay más también propuestas, digamos. El tema mapuche también, por cierto, y que es un tema que sí, también nos está acompañando la coyuntura de manera bastante compleja en esta etapa, digamos. Voy a anotarlo porque ya. Pero hay otros temas que son más débiles, por ejemplo, temas en el campo educativo, donde hay debates muy interesantes, no termina de constituirse un gran debate sobre cómo queremos que sea el sistema educativo, más allá de que queremos reforzar que el sistema sea un sistema público, pero desde el punto de vista de los actores, las metodologías, los contenidos, de cómo concebimos la educación, ese debate es más de especialista, no alcanza a ser un debate que esté circulando por la sociedad. Y hay otros que son más importantes, digamos, no más importantes, más complejos y tanto más necesarios, que es como, por ejemplo, el tema de cómo se organizan los gobiernos locales. O sea, qué municipio vamos a tener. Y por lo tanto, qué forma toma el Estado en el campo local territorial. Porque el tema del territorio aparece ahora como un tema político, pero en su expresión política institucional, como es el sistema municipal, no hay mucho debate, o por lo menos yo no alcanzo a ver, y me parece que es un campo estratégico de cómo se va a organizar, cómo imaginamos la participación y la toma de decisiones, sobre todo la toma de decisiones en ese campo, digamos, ¿no? Porque ese campo puede abrir a los temas educativos, de salud, transporte público, incluso trabajo, etcétera. O sea, podemos repensar la comuna como una especie de espacio fundamental de cómo se configura la democracia, digamos. Pero ese tema, insisto, por eso, entonces ahí falencia. Bueno, tercera coordenada, insisto, esto quizás va a ser un poco desordenado, pero estoy poniendo los distintos elementos que me parece que están presentes en los debates más actuales. Una tercera coordenada tiene que ver con la pandemia misma. Y la verdad es que la pandemia, yo imagino que ustedes también, ya todo nos tiene harto. O sea, ya uno quisiera que esto se acabe, termine, que se masifique la vacuna, que, en fin, pero todo esto va paso a paso, lentamente. El tema de la vacuna ha funcionado muy bien, gracias al sistema público, probablemente a la experiencia de Piñera en el campo de los negocios, el hecho de que estamos casi en 4 millones de vacunados en estos primeros 3 meses del año, lo cual es bastante, 2 meses en realidad, lo cual es bastante bueno. Y desde el punto de vista regional, Chile aparece como de nuevo país muy avanzado, digamos, que va muy bien. Yo creo que sí, está muy bien, me parece que es un avance muy importante. Pero el tema de la pandemia, primero, más allá de las vacunas, está ahí, con un incremento en el mes de marzo. Ayer tuvimos más de 5.000 contagiados. Estamos con niveles de contagio semejantes a los de junio del año pasado, o sea, cuando estábamos en el pic. El sistema público, por supuesto, que está amenazado. Las comunas que habíamos avanzado a situación un poquito más de libertades, retrocedemos. Ahora mismo yo estoy en cuarentena de fin de semana, y estamos con cuarentena de fin de semana Santiago, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida. Yo diría que con un poco más de un tercio de Santiago estamos confinados este fin de semana. Entonces el tema está ahí. Y mi impresión, y aquí dos problemas, ¿no? Es que el gobierno maneja esto con una cuota de ambigüedad muy grande, digamos, ¿no? Porque efectivamente aumentaron los contagios, lo cual uno decía también, se implica que tienen que aumentar las medidas sanitarias. Pero por otro lado, resulta que esta semana el Parlamento tiene que discutir si se posterga o no el estado de catástrofe, que es un estado de excepción. Porque el estado de excepción, de acuerdo a la Constitución que nos rige, pinochetista, el Ejecutivo puede decretarlo 2 veces, por 6 meses, cosa que ya hizo Piñera. Por eso se decretó el 18 de marzo del 2020, después se decretó por ahí por agosto, septiembre, no me acuerdo, y esto se acaba esta semana, el 18 de marzo. Y tiene que renovarse 5 días antes. O sea, no está vigente hasta el 13 de marzo, hasta el próximo fin de semana.
Pero decretar por tercera vez estado de emergencia debe hacerlo el Parlamento, el Congreso. Por lo tanto, esta semana la discusión en el Congreso va a ser si se prorroga o no el estado de emergencia. Y ahí estamos en una zona compleja con la élite política chilena, porque mi impresión es que se va a prorrogar, digamos. O sea, que los críticos no alcanzan a ser mayoría. Y esto es por mayoría simple, ¿eh? O sea, basta que la oposición incluya, digo, que el gobierno incluya la DC y se prolonga el estado de sitio. Lo único que se ha puesto en discusión un poco más seriamente con la prórroga del estado de emergencia es discutir el tema del toque de queda. Porque nosotros estamos en toque de queda desde el 18 de marzo del 2020. O sea, la próxima semana vamos a tener un año con toque de queda. Lo cual no deja de ser. Porque plantea entonces, digo, este tema de las ambigüedades, porque el estado de emergencia, en algún sentido, claro, le da más poder al ejecutivo para tomar medidas sanitarias, etcétera, etcétera, pero básicamente el gobierno lo usa como una medida de control público. Eso es evidente. Y por lo tanto, y esto tiene un efecto directo después sobre la movilización social. ¿Ya? Yo creo después meterme en el tema de la movilización, pero el tema de la movilización tiene dos, lo adelanto, no tiene dos enemigos, dos dificultades, el contagio y la represión. Entonces, la represión gubernamental es parte de la estrategia de control de la pandemia, pero más ampliamente de la sociedad. Bueno, entonces pero otra ambigüedad, una está con el orden público, entre comillas, pero la otra ambigüedad es con la economía. Que cada vez que se siente un poco una mayor amenaza sobre el desenvolvimiento económico, se levantan las medidas restrictivas y se estimula la actividad económica. Cuando la situación se vuelve muy crítica, entonces, bueno, se restringe un poco, pero en general con bastante cuidado por la economía. Ahora, ahí habría que hacer análisis más fino en el sentido que hay sectores que son más favorecidos que otros. Por ejemplo, no sé, por el retail, las grandes empresas no están favorecidas, no hay mayor dificultad. Pero por ejemplo, con áreas específicas, el turismo, en la época de verano, un desastre. Claro, porque la gente no se puede viajar, en fin. Pero sin embargo se dio permiso de vacaciones, lo cual era una cosa también ambivalente, ¿no? Más de 2 millones de permisos se tomaron. Por lo tanto, el país volvió a funcionar casi con cierta normalidad, entre comillas. Entre medio, claro, decretaban cuarentena en Pucón, en Puerto Vara, en Villarrica, no sé qué, entonces todos los grandes centros turísticos del sur pasaban de una fase a la otra, podían recibir, expulsar gente, etc. Ya, digo, un campo ambiguo. Pero yo quisiera, para no alargarme tanto, marcar un último punto sobre la pandemia, que tiene que ver con los límites de la política pública. O sea, la política pública, la pandemia, por un lado tenía el componente sanitario y por otro lado tenía el componente económico, de contención económica, en un país con un 30% de informalidad. Bueno, efectivamente se fueron gestando a presión, en fin, no fue nada fácil, digamos, ¿no? Políticas públicas como préstamo a la pequeña y mediana empresa, el uso de los seguros de cesantía, cajas de alimentos, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, etc. Bueno, por lo tanto, uno no podría decir, mira, no, este gobierno no hizo nada, ¿ya? Fue completamente insensible el punto de vista. No, sí, se hicieron cosas y hay recursos que se pusieron en movimiento. Pero hay dos temas que son bastante complejos, digamos. Por un lado, cuando uno indaga en los barrios, grupos, organizaciones, porque en ECO siempre estamos haciendo pequeñas consultas o tenemos encuentros, en fin, la percepción que uno tiene es que el efecto de la política pública es tremendamente difuso. Y por lo tanto, el malestar sigue estando presente en los sectores más pobres. Porque efectivamente ninguna de estas políticas tiene un carácter universal, que llegue y favorezca a todos. No, favorece a algunos vecinos. Incluso en alguna etapa hasta las cajas, pues llegaban, después las tuvieron que masificar, porque era absurdo que en un pasaje recibían cajas 3 o 4 casas y las otras 8 o 10 no recibían. No tenía ningún sentido, después hubo que modificarlo. Hay cosas pero hay otros que, en fin, como problemas tan prácticos, ¿no? Ingresos familiares de emergencia, que hay que ingresar a internet.
Bueno, hay barrios en los cuales la gente pobre no tiene internet, ni tiene computador en su casa. Entonces, en algunos casos, grupos de jóvenes, ONG, se han instalado en alguna etapa en las plazas con computadores conectados ahí y facilitando de poder hacer el ser incorporado a esa política pública que va a distribuir estos recursos. Entonces, lo que quiero decir, hay este efecto difuso que llegue y no llega la ayuda, por decirlo así. Y por otra parte, que las ayudas mayores, cuando han llegado, por ejemplo, el seguro de cesantía, se hizo con cargo a los fondos de los trabajadores. El Estado no gastó. El Estado propuso apoyar cuando se acabara ese fondo. Bueno, y la otra gran medida fue el retiro del 10% de los fondos previsionales, en las AFP. Ustedes saben que es un sistema de previsión privado. Bueno, se hicieron 2 retiros y hoy día está en debate en el Parlamento un tercer retiro. Y la verdad es que desde un punto de vista, ese ha sido el mecanismo más eficiente, porque ha puesto miles de dólares y ha reactivado la economía. Pero de nuevo acá vienen también los límites. En barrios populares donde la informalidad supera el 30%, no hay fondos previsionales. Tú no estás en ningún sistema previsional, no tienes nada. ¿Ya? O tienes lo... No, no tienes nada. Y eres candidato a la pensión al pilar solidario, a la pensión básica que te da el Estado. Entonces, digo, la pandemia tiene todas estas aristas, digamos, ¿no? Bueno, voy a terminar por esta parte. En este contexto, yo diría que las mayores dificultades para la movilización callejera, que siempre busca expresarse de algún modo, son la pandemia y un contagio, o sea, el contagio que puede ser dicta, o la represión policial. Y estos son datos que no son menores. Eh, o sea, por ejemplo, ¿no? Marzo es un mes que hay movilizaciones y de hecho ayer hubo una manifestación importante al Plaza de la Dignidad, bueno, en eso simbólico que se lo mandé a Héctor en un correo, pero imagino que está circulando, que le prendieron fuego ahí el estatua de Baquedano, entonces aparece una enorme pira, claro, tiene un efecto simbólico importante. Pero ojo, que la Plaza de la Dignidad no es la Plaza de la Dignidad del 2019, o sea, no tiene esos miles, no alcanza. Porque en realidad los que se movilizan son mucho menos de los que se movilizaban en una fase anterior. Esto las mujeres lo saben para el lunes. El año pasado tuvimos una marcha de mujeres de 1,5 millones, mujeres en Santiago, en fin, incluso separatistas, que los pocos hombres que fuimos nos echaron, porque era de mujeres. Bueno, este año es muy difícil, no puedes pensar. Entonces, ¿qué pasa ahí con los grupos políticos? Que a veces los grupos políticos programan las manifestaciones de marzo, entonces tienen un calendario de manifestaciones. Pero ese calendario tiene mucho de expresión de un deseo de expresión pública. Otra cosa es que tú puedas materializar esa expresión pública. Entonces, y esto coloca, digamos, también más dificultades para el análisis político, porque no se queda simplemente en un sentido formal en las convocatorias, tú dices, no, mira, en Chile la movilización está muy activa, hay muchos actores convocantes, este va a ser un mes, en fin. Pero otra cosa es cuál es la cuantía, cuál es el impacto, cuál es la magnitud, digamos, de estas manifestaciones. Y yo creo, y en esto, disculpe que no sea tan positivo, yo creo que mientras tengamos pandemia con altos niveles de contagio y estado de emergencia, estado de excepción, de catástrofe, en fin, y por lo tanto represión política como la hemos conocido, es difícil, es muy difícil recolocar la movilización en la forma y la magnitud que la tuvimos eh, en 2019. Ya, me he alargado bastante. Voy a ser más breve entonces en la segunda parte, que decía que quería hablar de los problemas de análisis político. Yo creo que tenemos un problema eh, analítico, crítico, respecto de cómo leemos, cómo interpretamos, con qué categorías o conceptos leemos lo que hemos estado viviendo. Entonces, voy a ser esquemático, después si quieren lo abrimos el tema si les interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno ya se refiere al 18 de octubre y lo que pasa el 18 de octubre en adelante, hay por lo menos 4 categorías en uso. Estallido social, que fue la primera que usamos casi todos. Después otros dijeron, no, esto fue un desborde. Después dijeron, no, esto es una revuelta popular. Después dijeron, no, esto fue una insurrección popular, un gran proceso insurreccional. La pregunta es, ¿qué vivimos? ¿Una revuelta? ¿Un proceso insurreccional? ¿Un desborde? ¿Un estallido?
quedan abiertas como pregunta. Y lo que ocurre es que, dependiendo el enfoque o la categoría que elijamos, es también lo que se supone que debiera ocurrir o que podría seguir ocurriendo. ¿Ya? Entonces, y aquí vienen las contradicciones que a mi juicio algunas son complejas. Por ejemplo, yo leía esta semana que pasó algún analista que decía que la revuelta del 18 de octubre fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué la enterramos de una vez? Y la lectura es porque la revuelta habría tenido un carácter, fíjense, independientemente de cómo se nombrara, un carácter anticapitalista. Y en la medida que ese carácter anticapitalista no se realiza porque nos afectan las relaciones económicas de poder, porque el Parlamento es capaz de provocar el acuerdo del 15 de noviembre y la mayor parte de la población ingresa a esas luchas electorales, entonces la perspectiva anticapitalista murió. En consecuencia, este movimiento que tuvo ese carácter, una vez más, fracasó. Uno dice, bueno, interesante, ¿no? Como, sí, pero perfectamente, por lo menos yo discrepo, creo que es un análisis que no tiene en cuenta una serie de otros elementos, y particularmente otro que yo creo que es el que está implicado en esta fase, que es el carácter de las luchas en las cuales estamos implicados. Y uno, usando un lenguaje antiguo, podría decir, a ver, ¿estas luchas son democráticas o socialistas? ¿O son democráticas y al mismo tiempo socialistas? Bueno, dependiendo de la perspectiva que uno elija, se puede afirmar el fracaso, la derrota o no de esto, del proceso que se inició el 18 de octubre. Ahora, yo creo que parte del problema, además, que tenemos en Chile es que la noción de democracia es una noción devaluada. Nadie cree, por decirlo así, porque lo que se ha conocido como experiencia democrática es la transición, por una democracia tutelada, restringida, semisoberana, en fin, se le puede dar distintos calificativos. Por lo tanto, es muy difícil leer el proceso vivido en clave democrático. Yo creo que ahí nos va a tomar un largo camino para que nosotros repongamos el valor, el concepto y la noción de democracia. ¿No? En fin, yo tengo la impresión de que nosotros necesitamos innovar en nuestros enfoques, categorías, eh, nuestra caja de herramientas, como decía Foucault, nuestro utilitaje analítico, porque si no, no vamos a entender mucho. ¿Por qué digo esto? ¿No? Y con esto voy terminando y solo lo instalo a modo hipótesis. Eh, el 10 de abril, cuando haya elección de constituyente, y además se eligen gobernadores, y además alcaldes y concejales, que es otro desastre de cómo planificó la clase política chilena este proceso, porque son, vamos a tener 4 células en la mano, entonces está calculando que esto va a demorar entre 4 y 5 minutos ejercer el derecho a voto, y por lo tanto se discute si la elección debe ser en un día o 2 días, si hay que empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 9 de la noche, en fin, hay todo un debate de cómo va a ser el proceso. Bueno, pero independientemente, como se decía, va a ocurrir el 10 de abril. Bueno, cuando eso ocurra el 10 de abril y tengamos constituyentes, la primera pregunta va a ser ¿quiénes son los constituyentes? Y todos los análisis van a tratar de identificar qué es lo que se produjo en esta elección, digamos. Son mayoría independientes, puntos sociales, son partidos, son los mismos de siempre, son nuevos, cambian, en fin, como la paridad de género, cómo se verifica, en fin, tenemos ahí 10 preguntas. Pero después, inmediatamente, en muy poco y en corto plazo, se va a instalar el problema del reglamento. ¿Cómo funciona esta convención? Tiene que organizar su propio reglamento. Y a mí me parece que un tema tanto más relevante de todos los que se discutan va a ser el tipo de relación que va a establecer esta convención con la sociedad. ¿Va a dar cuenta? ¿Va a explicar? ¿Va a hacer informe? ¿Va a invitar a las organizaciones sociales? Y si no lo hace, es obvio que en la medida que se conozcan los debates, la sociedad va a querer ser parte de esos debates. Por lo tanto, si en una etapa se está discutiendo igualdad de género y no avanza la discusión y se traba, bueno, tendremos manifestaciones feministas. Si en otra etapa se traba el tema constitucional con los mapuches, tendremos movilización en favor de los mapuches. O sea, uno no puede prescribir de que todo esto está amarrado, está hecho, está sancionado y está resuelto. ¿Ya? Yo creo que el error de los análisis marxistas, algunos más tradicionales o más clásicos, o de la izquierda más tradicional, es no ver
no ver el movimiento. Y por lo tanto tener dificultad para identificar cuáles son los nuevos campos de disputa, las nuevas tensiones, en fin. En Chile, inevitablemente el tema institucional va a estar con nosotros hasta que no lo modifiquemos, que será un largo camino modificar las estructuras institucionales chilenas, pero mientras eso no ocurra, y por eso es interesante que haya un proceso constituyente por medio, nos va a estar condicionando. Es evidente, ¿no? Es muy difícil obviarlo, decir no existe, ¿ya? Y solo existe la fuerza popular. Es un doble engaño, porque es un engaño respecto a una institucionalidad que existe, y por otro lado es un engaño respecto a pensar que la sociedad es solo el pueblo. No, si están los otros al frente, y los otros al frente además con bastante poder, por lo tanto nuestro problema es cómo debilitamos el poder de los otros, digamos, porque si no, no nos va a ir bien. Entonces, yo creo que más allá de los análisis más reduccionistas, lo que se viene es una nueva coyuntura a partir del 10 de abril, y que esa coyuntura va a ser una coyuntura de grandes disputas. Disputas políticas, simbólicas, de contenido, en fin, respecto de lo que será la Constitución. Y a eso le vamos a agregar como un plato adicional y en paralelo que vamos a tener campaña presidencial. Y respecto a la campaña, tenemos como 10 candidatos, como 5 o 6 de la derecha, como 10 en la oposición, y por lo tanto todavía ese proceso está abierto. No sabemos cómo se va a cerrar, ni quiénes finalmente van a ser los candidatos. Y qué poder va a tener el nuevo presidente cuando se elijan en noviembre, y todavía la constituyente esté recién arribando a sus primeras conclusiones. Y por lo tanto tenemos un problema trasladado para el 2022, de que vamos a tener, por un lado, nueva constitución, y un parlamento recién ejercido y en ejercicio, y una presidencia recién elegida y en ejercicio. Va a haber que estar alguna forma de cómo se arregla ese desaguisado de tener una vieja institucionalidad funcionando y una nueva institucionalidad en vista de ser aprobada en un plebiscito. En fin, ya. Me quedo aquí porque ya me ocupé bastante más tiempo del que pensaba, y vamos a la conversa. Ya, no sé, hasta el momento no ha llegado ninguna pregunta. Ya. Así que, Bueno, les propongo que sea, si alguna persona tiene alguna pregunta, que la diga, pero muy, muy someramente, digamos, que no se alargue mucho, digamos. Sí. Marcelo. Sí. Sí, me gustaría Hola Mario, mira, decir, yo voy a ser un poco provocador porque participo de esta pregunta que te hago ahora, que he escuchado por ahí, que no va a haber nueva constitución. No habrá nueva constitución porque habrá un bloque que va a poder, el tercio de bloqueo va a existir. De modo que no habrá nueva constitución. Y es solo ahí, a partir del 10, que tú dices que se abre una coyuntura nueva, que puede abrirse esa coyuntura cuando se den cuenta de que lo que van a ganar son aquellos que no quieren cambiar la Constitución. claro. Bueno, mira, yo creo que entiendo la perspectiva y la lectura que se hace, ¿no? Porque parte de los condicionamientos que impuso la clase política en el acuerdo del 15 de noviembre fue esto del tercio, de que había un derecho de veto de un tercio. Es decir, por lo tanto, bastaba tener un tercio para ir fijando los contenidos y bloquear los cambios. Pero a mí lo que me pasa con esta perspectiva es que es una perspectiva formal. Que sí, hay un segmento que puede querer ejercer, pero va a depender de dos cosas. Primero, de que efectivamente tengan esa mayoría del tercio y quieran ejercerlo. Y segundo, que la sociedad esté dispuesta a aceptar que ese tercio puede determinar los contenidos o la permanencia de la vieja constitución pinochetista. Y yo de eso no estoy seguro. O sea, yo creo que, y aquí yo sé que este es un problema, ¿no? Que más allá de las reglas del juego, por decirlo así, que fijó la clase política, otra cosa tiene que ver con que si esas reglas del juego pueden operar en una sociedad
que está viviendo una profunda crisis respecto a la legitimidad del sistema político, respecto a la desigualdad y respecto a sus aspiraciones de cambio. O sea, una cosa es que nos digan formalmente, mira, no, si no tienen el 2/3 no les vamos a aceptar ninguna su demanda, y otra cosa es que nos quedemos tranquilos, que la sociedad diga ya está muy bien, en fin, en realidad tienen ustedes toda la razón, porque mira, como ustedes tienen sartén por el mango, fijaron la manera en que se deben hacer las cosas, entonces nosotros, toda la sociedad, aceptamos que esa es la manera. Es un pensamiento formal. Yo creo que justamente en un periodo de crisis política, una sociedad en crisis política, lo que hay que modificar es esa perspectiva y poder mirar el movimiento, la tensión, la crisis, la disputa, lo que no está en terreno seguro. Y ahí me parece que lo que viene es básicamente va a ir por ahí, ¿no? No sé si seguimos. Yo estoy mirando acá en el chat que hay una pregunta sobre los presos de la revuelta y de los juicios que se están dando en este momento. Bueno, ese es otro campo que también es muy complicado, digamos, ¿eh? Porque yo creo que la gran mayoría de la sociedad, y cada vez que puede expresarlo, solidariza con los presos. Y por supuesto que es un absurdo que tengamos la cantidad de presos que tenemos. Y es un absurdo también los juicios que están en desarrollo. O sea, todo esto es teatro del absurdo, eso es evidente. Pero el tema es cómo generamos fuerza y iniciativa suficiente para modificar el teatro del absurdo. Y ahí viene el problema que yo señalé antes, digamos, el problema de cómo en medio de una pandemia y un estado policial, tú generas esa capacidad, esa fuerza política. Entonces es bastante más complejo. Ahora, yo creo que la judicatura en algunos casos han percibido esto y por otro lado, también la judicatura en algunos casos logra algunos niveles de autonomía que permiten desechar pruebas que son montaje, que son falsas, que no, en fin, que no son, ¿ya? Pero yo creo que el tema es que mientras no tengamos mayor expresión pública y no podamos ejercer mayor presión pública, es muy difícil resolver el tema de los presos. Es difícil. O sea, uno no puede engañarse en este campo, digamos. Claudio. Micrófono. Micrófono, Claudio. Ya. Sí, mira, hace algún tiempo atrás hubo una discusión donde estuviste involucrado en el sentido, digamos, de que el análisis que tú hacías sobre la revuelta se criticaba, o sea, tu posición era, tú me dices si me equivoco, que los movimientos clásicos postores de un cambio de sociedad, como el movimiento sindical, los trabajadores organizados, digamos, con una tradición de lucha bastante grande, no jugaron un papel importante hoy en día. Yo también lo creo, digamos. Yo creo, digamos, que no han jugado un papel importante. Entonces, la cuestión hoy día es que los movimientos o en tu caso, que tienen visibilidad en la revuelta, son movimientos, digamos, o los estudiantes, las mujeres, digamos, los pobladores, digamos, en algunos casos, en las manifestaciones locales, no tienen una organización y no tienen una cierta institucionalidad como para imponer proyectos de sociedad. Entonces hay como un choque, además, digamos, que una parte del el sentir, digamos, de las personas, digamos, que participan en las manifestaciones tienen una tradición no una tradición, sino que un sentimiento antipartido, digamos, cualquiera que sea, digamos. Desde el Partido Comunista, digamos, a todos se declaran anarquistas una parte, otros, digamos, simplemente... Entonces, esto crea, digamos, una contradicción y una especie de embudo que no permite, digamos, justamente, digamos, avanzar en este problema que tú explicabas bien, digamos, con respecto, por ejemplo, a las candidaturas. Digamos. Yo tengo un hermano que vive en Ñuñoa y me dice, digamos, que a pesar de que Ñuñoa es un centro, digamos, bastante movilizado, por las elecciones,
para elegir candidatos, digamos, quedó la escoba, digamos, y al final cada uno dice, no, ya es la misma cosa, digamos, y se están yendo para la casa. Entonces, digamos, eso crea un problema. ¿Tú crees, digamos, que hasta que no surja un movimiento organizado, digamos, a nivel nacional, o que los sectores tradicionales, como los sindicatos, digamos, y las clases, las federaciones sindicales, digamos, asuman un papel más protagonista? Si eso no se hace, es que vamos a seguir, digamos, un poco, digamos, con revueltas y calma, revueltas y calma, pero sin salida, digamos, en el frente. Bueno, después voy a meter en el tema de la democracia, que es una pregunta que apareció en el chat, pero respondiéndole a Claudio, ¿no? Eh, yo creo que este problema que tú planteas y que yo he planteado de otras maneras, en fin, es el nudo central de la crisis política actual. Y no tiene respuestas fáciles, digamos. Y más bien el punto está en cómo esto abre un debate con respuesta contra política. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, el primer presupuesto de tu pregunta, tu análisis, que yo también lo comparto, es que en otras épocas tuvimos movimientos clásicos que uno tendría que clarificar, que parecían tener claro cuál era la fórmula o la forma que tendría el cambio social. Y digo, pongo entre comillas, parecía, porque históricamente, si uno somete a evaluación histórica crítica, esta afirmación no se resuelve tan fácilmente, ¿no? O sea, para decirlo rápido, la idea del manifiesto, capítulo primero, que la burguesía crea sus propios sepultureros, es decir, el proletariado, podía funcionar en un sentido, pero la verdad es que la Revolución Rusa, que es proletaria, tiene un componente proletaria, pero también campesina, y no hay que olvidar que después ahí están todos los primeros conflictos, está justamente cómo resolver el tema campesino, termina siendo un Estado socialista burocrático, donde predomina el partido y la lógica del partido y del liderazgo, más que la democracia obrera. Y que la verdad las democracias populares en ninguna parte mostraron un desarrollo, un esplendor y en fin, que nos llevara a envidiar y a imitar y querer imitar todo ese modelo socialista. Y por lo tanto, todos los que hemos sido revolucionarios en alguna etapa, hemos imaginado nuestras propias nociones e ideas del socialismo y que tratamos de corregir aquellas ideas del socialismo que sabíamos que no funcionaban. Entonces, lo que quiero decir es que, en primer lugar, ese modelo clásico es un modelo clásico que entra en cuestión, entra en crisis hace ya 30, 40 años, por distintas razones y desde distintas perspectivas. Entonces, ¿cuál es el punto que eso nos plantea? ¿Cuál es el problema que eso nos plantea? Que tenemos que imaginar de otros modos los procesos de cambio social. Yo me acuerdo con una amiga brasileña, educadora popular, religiosa, muy ilustrada, del nordeste brasileño, Valeria Resende, por si alguna conoce, es una figura, escritora, habla 6, 7 idiomas, ¿no? Un personaje. En alguna vez que nos vimos ya hace un par de años, me dijo, mira Mario, hicimos todo lo que era lo que pensábamos que había que hacer. Y no nos resultó. No nos resultaron algunas cosas sí y otras no. Por lo tanto, tenemos que hacer una nueva acumulación originaria con relación al cambio social. No podemos simplemente reproducir las fórmulas conocidas. Y ese será un largo ejercicio. Yo en ese tiempo trabajaba por la memoria, ya estaba más en la literatura, y me decía, me alegro que estés en la memoria porque estás en campo de las representaciones simbólicas que son tan importantes como la forma de explotación económica. Por lo tanto, lo que estoy diciendo, hace tiempo que sabemos que esto está abierto como debate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si uno mira a los actores implicados en la revuelta chilena,
hay una diversidad de actores. Y aquí hay un primer dato en el cual yo insisto permanentemente. En América Latina el pueblo es heterogéneo. Y ese es un dato fundamental, porque en su heterogeneidad supone que ese pueblo tiene que encontrar puntos de unificación, pero eso no surge de inmediato. No se constituyen de una manera. Por eso que, de nuevo, desde el punto de vista histórico, si uno estudia los fenómenos que han sido más relevantes en América Latina, junto con algunas revoluciones, son los fenómenos populistas. Y los populismos lo que hacen es que unifican. Esto lo estudió Laclau, ¿no? Este sociólogo argentino que vive en Inglaterra, que él dice que incluso la revolución socialista tiene una fase populista, tiene una fase de articulación de lo popular, ¿ya? Y esa fase de articulación popular es la articulación de lo diverso, pero ese es un proceso en el cual distintos actores pueden concordar, Gramsci diría, en una suerte de voluntad general que pone en segundo plazo lo corporativo y afirma el punto en común del cambio. Ese proceso no está a la vuelta de la esquina, ese es un largo proceso de aprendizaje. Y yo creo que muchos de los movimientos sociales en Chile tienen, y esto lo digo con cuidado porque me pueden caer encima personas a las cuales yo estimo mucho y que quiero mucho, digamos, tienen elementos corporativos y algunos que son muy legítimos. O sea, los mapuches tienen las indicaciones propias por las cuales van a luchar, defender, se van a y tienen razón. Y el feminismo tiene sus propias, en fin, y corrientes, tendencias, y unas que pueden ser más aperturistas y otras menos. Y tienen razón. Yo no puedo decir, mira, no, por favor, superen esto. No, este es parte del proceso social y político, digamos, que tenemos que hacer. Entonces, yo creo que el problema no es que no tengamos los instrumentos. Los instrumentos se crean cuando se ha constituido la necesidad del cambio, en fin, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, si miro históricamente, y ahí tenemos un problema, con Gabriel lo pueden discutir cuando se vean en los próximos días, ¿no? En Chile, la tradición asamblearia, de asambleas, no es un dato menor. Y probablemente es la forma en que el pueblo chileno resuelve su diversidad. Declarándose en estado de asamblea, convocándose en asamblea, fijando las formas de la asamblea. Y así tenemos Asamblea Obrera Alimentación Nacional en el año 1918. Tenemos Asamblea Constituyente de Obreros Intelectuales el 25. Y las buenas experiencias de consejos comunales campesinos, de consejos comunales obreros durante la Unidad Popular, tienen un componente de asamblea. Y a propósito de mi libro Lupe, yo pongo un testimonio de mi experiencia en la Asamblea Popular de Concepción, que creo que fue una de las cosas más espectaculares que viví, que me tocó vivir. Y tomó forma de asamblea, y la asamblea que fue cuestionada, criticada, etcétera, etcétera, simplemente fue un acto en que reclamamos que el pueblo hable y los partidos de gente izquierda aceptaron la presión y pusieron micrófono y permitieron que el pueblo hablara. Y tuvimos 3 horas felices escuchándolo a nosotros mismos, como pueblo. Eso es fantástico. Eso está a la base de la historia. Y tal vez eso es lo que hay que reforzar. Ahora, yo por eso insisto, nosotros en ECO, en la ONG que yo trabajo, estamos haciendo una indagación, esperemos en abril tener ya resultados, de lo que fue la experiencia de asambleas territoriales en medio del estallido. Y nos hemos encontrado experiencias fantásticas. Y hay muchos elementos espectaculares realmente, ¿no? Pero evidentemente que en medio de la pandemia las asambleas territoriales se debilitaron. No es lo mismo una asamblea presencial que una asamblea por Zoom. Cambia completamente. No es lo mismo verse que estar conectado a un computador. Y los acuerdos y las prácticas que puede hacer tampoco son las mismas. Y el uso del espacio público y verse en el espacio público es fundamental. Eso crea sinergias, crea otras subjetividades. No es lo mismo que gritemos todos juntos por Zoom una consigna que la gritemos en la calle. No, es otra la situación, cambia. Y nosotros requerimos de esa subjetividad. Sin subjetividad no hay política, no hay forma política. En fin, entonces... Yo estoy de acuerdo contigo, Claudio, que estamos ahí ante una contradicción fundamental.
Ah, y quizás agregaría lo que dijo tu hermano Ñuñoa, es verdad, yo también lo escuché y conversé con muchos compañeros. Pero yo sé que las coyunturas electorales generan estos climas. La ventaja es que se acaban. Ya se terminó esa coyuntura, ahora hay que ver qué se elige, la discusión es otra. Porque si uno se queda en esa pura discusión, claro, dan ganas de irse para la casa. Y probablemente mucha gente se resiente, se va para la casa porque tiene más expectativa, piensa que hemos cambiado. No, los temas del poder, como diría un profe mío de historia, si no existe en la naturaleza humana, a veces hay que inventarla para comprender algunos fenómenos, y pareciera que está en la naturaleza humana la aspiración del poder, como una cosa bastante compleja, complicada. En fin. Quiero volver al chat nomás para avanzar, ¿no? Hay una pregunta sobre la democracia. Yo creo que es una muy buena pregunta, fíjate, con qué concepto, bueno, tú me preguntas cuál es tu concepto de democracia, o cómo ves esta definición de la nueva Constitución. Yo, para dar una respuesta rápida, diría que primero, la democracia es una construcción histórica en cualquier parte del mundo. Y no es la misma la democracia griega, la romana, o algunas formas que haya tenido, no sé, en Egipto, etcétera, etcétera, a las democracias que hemos construido a partir de la Revolución Francesa, y las formas que eso tomó, etcétera, etcétera. No. Hay que mirarlo como proceso histórico, hay que mirarlo en largos procesos. Yo siempre me acuerdo que hay personas que citan a cuando Kissinger se reúne con Deng Xiaoping en Pekín, cuando está la apertura con los chinos, que Kissinger le pregunta al líder chino sobre la Revolución Francesa. ¿Qué opinión tiene sobre la Revolución Francesa? Y la respuesta de Deng Xiaoping fue que era un hecho muy reciente para tener una opinión definitiva. Fantástico. ¿Ya? La democracia es un proceso que está siempre abierto y que va tomando forma en las distintas realidades sociales. Digamos. Yo en ese sentido creo que en América Latina sí hay dos componentes que nos parecen fundamentales de la democracia. Hay un componente que tiene que ver con la afirmación de derechos. O sea, y yo creo que este es un tema occidental y que en América Latina es mucho más relevante por la pobreza. En la mañana escuché en la tele que la CEPAL ya hizo subir a un 33.7 el nivel de pobreza general de América Latina, por lo tanto, 1 de cada 3 latinoamericanos por la pandemia es pobre, está bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, nosotros tenemos temas ahí, por ejemplo, las ocupaciones de terreno. Este año ha subido el número de campamentos a 262. Y está creciendo el número de ocupaciones, y hay ciudades como Antofagasta donde hay más de 76 campamentos, gente viviendo en campamentos, porque la gente además que empobrece, no puede pagar el arriendo, en fin, se va y se va, busca una toma, tiene vínculos, en fin, qué sé yo, mujeres solas con sus hijos, no sé qué, en fin, eso está en desarrollo. Por lo tanto, el tema de derechos, de un Estado garantista de derechos, es fundamental, yo estoy de acuerdo. Pero el segundo problema es que necesitamos definir muy bien las formas del poder, del ejercicio del poder. Y cómo en el ejercicio del poder no solo operan formas de democracia representativa, sino de democracia participativa. Y por eso era el ejemplo que ponía antes a propósito de los municipios. Si los municipios no tienen instancias resolutivas respecto a la gestión municipal, no hay democracia. ¿Qué democracia puede haber? O sea, es como, no sé, podemos tener consejos de salud, pero si los consejos solo conversan, deliberan, pero no resuelven, ¿qué importancia tiene? ¿Qué valor les vamos a dar? Porque dura un suspiro, pues nos vamos a 1 o 2 reuniones y después nos desencantamos. Es decir, y eso en general es lo que las élites latinoamericanas siempre han impedido. Y han buscado entonces asegurar el desarrollo de estados centrales, autoritarios, centralistas, en fin, que impiden que la ciudadanía resuelva, tome resoluciones. Y toda forma democrática radical le parece que es una forma democrática plebiscitaria, populista, que provoca desorden, que lleva al caos, en fin, qué sé yo, que no, se requiere orden. Y en Chile, bueno, Portales.
La noción portaliana que toma la élite chilena y Portales, cuando ustedes lo vean, lo lean, en fin, Portales decía, el principal resorte de la máquina, el poder, es el peso de la noche. Es una cosa increíble. El peso de la noche, la autoridad obedecida, aunque no esté presente. Es el ideal de la chilenidad construida por las élites, ¿no? El peso de la noche. No, ¿qué democracia puede ser la que se funda en el peso de la noche? Es la oligarquía, el autoritarismo más radical. Entonces, mi noción de democracia tiene que ver con eso, y por eso yo creo que la democracia es una construcción histórico-social que en el caso de América Latina supone garantizar derechos y una estructura de participación ciudadana lo más diversas posibles, que comprometan los más diversos campos, ¿no? Lo que algunos politólogos llaman que tome forma de poliarquía, ¿ya? Que votemos en muchos lugares y resolvamos en muchos lugares. Yo creo que eso genera cultura democrática, esa posibilidad de votar en distintos lugares. Bueno, dice, pues cuidado con los legalismos de la clase política. Espérate un poco, Mario. Vale. Creo que estaba pidiendo la palabra hace rato, por favor. Compañero Castillo, la pregunta. No se escucha, ahí sí. ¿Se escucha? Ya. Digo que está escribiendo dos preguntas, las mando entonces, aunque están incompletas. Me cuesta este sistema, tú le mandas a todos, ya. En primer lugar, muchas gracias a Mario que me recibió de manera extraordinaria en Chile. Yo vengo llegando, todavía estoy un poco con desfase horario, así que me perdonan, no estoy totalmente lúcido. Bueno, mis dos preguntas tienen que ver con lo siguiente. Para mí el movimiento está lejos de ser derrotado, no fue derrotado, fue enfriado por la pandemia, pero la gente espera. Y la gente, hablo sobre todo de aquellos que están más o menos conscientes, pero fue tal la masividad del estallido que la cantidad de gente consciente y quiere realmente que esto dé un resultado es muy grande, es mucho mayor que en Francia, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué está el desarrollo de las asambleas territoriales, de los cabildos municipales y la eventual coordinación que pueden tener? Porque, en mi opinión, dada la situación chilena, lo que yo vi, lo que pude percibir, dejando de lado lo mucho que me escapó, por supuesto, es que eso es una creación nueva y bastante esencial en la toma de conciencia del pueblo, y eso es lo esencial para poder enfrentar una nueva situación, no con los antiguos esquemas, por supuesto, no esquemas stalinianos como eran del Partido Comunista Internacional, ni incluso lo que se puede llamar esquemas marxistas, aun cuando yo no soy marxista porque Marx no era marxista, pero sí pienso que Marx es actualmente el mejor análisis del capital, no refutado, no cambiado. El capital sigue funcionando según las leyes, lo esencial del texto de Marx, y políticamente todo lo que escribió no sirve de lección. Es decir, a situación nueva hay que crear cosas nuevas y abrir caminos nuevos, y eso está posible en Chile. Esa es la primera pregunta. La segunda es la siguiente. De acuerdo a lo que vi, sentí y discutí, pienso que la clase dominante chilena, que es sumamente presuntuosa, que cree que lo está haciendo excelentemente bien, está consciente de que su poder está radicalmente puesto en cuestión. Si el estallido va hasta el fin, si el movimiento va hasta el fin, se acaba la dominación de la actual clase dominante en Chile, esa gente que se apoya en los americanos y que tiene un poder económico e incluso en los medios de difusión es increíble, peor que en Francia también. Entonces, esa clase va a estar dispuesta a ir hasta el fin en su lucha. Y yo creo que si hubo ese pacto fue porque en algún momento a Piñera y a
a la derecha más extrema le falló el hecho de que quisieron aplastar el estallido simplemente con la fuerza y la represión. En algún momento los militares les habrían dicho que no estaban dispuestos a seguirlo o que no tenían los medios de seguirlo, al mismo tiempo que represión hubo brutal y violenta. Entonces mi pregunta es, frente al hecho de que si la lucha se repite, si, como tú explicas bien, en una situación en que no está claro lo que va a pasar, cuando se reúnan los constituyentes, porque eso, la gente espera mucho de eso, cuando se reúnan los constituyentes, sí, la derecha y los sectores vendidos de la izquierda, por llamarla con algún nombre, logran bloquear el proceso, va a haber una reacción. La gente no se va a quedar, como lo dijiste muy bien, muy tranquila. No tenemos más de 2/3, bueno, nos vamos a la casa. No, 2/3 es enorme y la gente en algún sentido tomó conciencia de eso. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Quién prepara, quién piensa en que en ese momento sí que la crisis puede devenir en algo así como en una guerra civil? Quizá exagero y proyecto un poco, pero es una pregunta que se me plantea. Y gracias. Bueno, es evidente que Moisés estuvo en Chile, así que tiene las percepciones ahí más complejas, más de piel de lo que uno vive al recorrer y a conversar con la gente, ¿no? Primero, esta afirmación que lo conversamos más de una vez, ¿no? Este movimiento que está enfriado, no derrotado. Yo creo que es verdad, digamos. Es un movimiento, o sea, en el fondo, esta, yo diría, es una especie de revuelta interrumpida, interrumpida por una pandemia. Y ahí estamos, y por eso yo insistí en un momento en referirme a la pandemia, porque creo que es un tema que nos tiene complicado y que nos juega en contra, digamos, en muchos sentidos. Nos juega en contra en sentido sanitario, pero también nos juega en sentido político en contra. Porque anula la vida social. Y sin vida social es muy difícil configurar la política. La política se configura sin vida social cuando queda reducida al Estado, digamos, a los salones, a los pasillos del poder, digamos. Pero cuando el pueblo ingresa a la política es pública, ¿no? Y por lo tanto importa la calle, importa la sede, importa la plaza, importa la asamblea. Nosotros no podemos hacer política pública, política en el pueblo simplemente en espacios tan reducidos. Ahora, yo creo que en el caso de las asambleas, la percepción que nosotros tenemos que se debilitaron con la pandemia, que muchos días persisten en conexiones vía internet, a veces se reúnen por Zoom, pero para decirlo rápido, yo aquí en la villa donde vivo, yo participé en la asamblea donde habían 50, 60 personas, y cuando he participado en Zoom, a veces hay 10, 12, 15 personas. Entonces cambia la situación, ¿no? Y no es lo mismo la conversación por Zoom que una conversación en la plaza, donde uno se ve, etc. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy curiosa que, desde el punto de vista del gobierno, el gobierno necesita estado de excepción. Va a hacer todo lo posible por conseguir prolongar el estado de excepción a la próxima semana. Porque sin estado de excepción, este movimiento enfriado, no derrotado, vuelve a la calle. Y incluso más, este es una ciudadanía que ha acumulado más malestar que el que tenía antes. O sea, cada vez que conversamos con distintas personas dicen, si el malestar antes estaba insinuado, lo percibíamos, con la pandemia se hizo visible, se corrió el velo, no hay mediación. O sea, si uno decía, Chile es un país desigual, después de la pandemia, la desigualdad tiene forma. La desigualdad es hambre, la desigualdad es exclusión, la desigualdad es no acceso a las redes para ir a la escuela, o en fin, conectarse con el profesor. No, tiene 10 formas distintas. Entonces,
yo creo que ahí tenemos un punto súper complicado, digamos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la estrategia del gobierno va a ser sostener, y sostener el estado de emergencia, incluso más, yo diría terminar el gobierno con el estado de emergencia. Ya eso es un año. Piñera hasta marzo del 2020, de 2022. Por lo tanto, si logra postergarlo ya hasta junio, le basta después una nueva aprobación del Congreso y puede salir tranquilamente el gobierno con estado de excepción. Y puede significar que ha gobernado durante 4 años, los cuales 2 lo hizo bajo estado de excepción. Y esto, ojo que no sería nuevo. Alessandri el 32, 38 gobernó más de la mitad con estado de excepción, con estados especiales. Y los famosos decenios chilenos conservadores del siglo XIX, casi todos gobernaron la mayor parte del periodo con estados de excepción. O sea, en fin, ahí no hay mucha novedad. Bueno, el otro tema, el tema de la clase dominante en Chile, es muy interesante. Yo me confieso siempre un poco limitado porque me cuesta y nunca me dediqué en mi estudio histórico a estudiar la clase dominante, el estudio porque es necesario hacerlo, pero no porque me resulte grato, ¿no? En fin, al contrario, me resulta ingrato. Bueno, pero uno no puede obviarlo, ¿no? Ahí está. Yo creo que efectivamente, después del estallido, la clase dominante chilena se fue fisurando, tiene fisura, no es la misma. O sea, no solo tiene el temor, sabe que está puesta en cuestión, sino que sabe además que ya no puede sostener las mismas respuestas que tuvo en el campo económico, social, político, institucional, etc. Lo sabe. Y en estos días, quien ha tomado más iniciativas en el empresariado. Sutil, que el nuevo presidente de la Confederación de la Producción del Comercio ha sido la figura esta semana en la televisión, porque acaban de dar una propuesta sobre la cuestión mapuche, y ellos admiten que el problema no es simplemente decretar el estado de emergencia, porque ya no está en discusión, y ya el Parlamento votó, y votó a favor con el apoyo de la Democracia Cristiana, de declarar estado de sitio en la Araucanía y por lo tanto militarizar aún más la zona mapuche. Eso ya Piñera tiene apoyo en el Parlamento en ese campo. Y podríamos caminar en esa dirección en corto plazo. Bueno, pero este grupo, encabezado por Sutil, donde está la Confederación de Revolución del Comercio, están otros gremios, en fin, qué sé yo, admiten que tiene que haber una conversación directa con el pueblo mapuche, con todo el pueblo mapuche, que tiene que haber reconoción de derechos constitucionales, o sea, cede en algunos aspectos fundamentales. No es la posición más radical de ultraderecha que conocíamos desde fines de los 90, digamos. Entonces, yo creo que, y en ese sentido, yo creo que el juego que puede hacer la derecha en la constituyente va a ser un juego interesante, que haber que seguirlo y estar atento. O sea, yo creo que lo que viene en la constituyente con la derecha no es simplemente reproducir el mismo esquema, no. Alamán ya no es el jefe de la derecha en Chile. Y Alamán jugó al rechazo y le fue muy mal. Y como han dicho muchos analistas, si la oposición no se unifica, el próximo presidente de Chile es Joaquín Lavín. Y Joaquín Lavín ya se declaró socialdemócrata. Es decir, la vieja UDI que admite que no se puede gobernar en Chile sin componente socialdemócrata. ¿Qué es? Esa, o sea, Joaquín Lavín, si no, discípulo primero de Jaime Guzmán, digamos, ¿no? Es sorprendente, digamos. O sea, yo creo que en ese sentido es evidente que la clase dominante no puede operar con las mismas cartas. Por eso es que yo creo que este es un proceso que está abierto y que los campos de disputa se están constituyendo. Y por lo tanto, nuestro problema es cómo vamos participando en estos campos de disputa. Y cómo la sociedad desde abajo también se va haciendo parte de estos campos de disputa. Y ahí, insisto, me parece que fin al estado de emergencia y ojalá que las vacunas se masifiquen en corto plazo de tal manera que el segundo semestre podamos movernos con mayor soltura. Ahora, hay una cosa que ha sido muy interesante con las vacunas, que por un lado, todos dicen que la habilidad de Piñera para los negocios le permitió hacer convenios con distintas empresas, por lo tanto pudo introducir una cantidad de dosis importante, casi 4 millones, este lunes llegan 2 millones más, pero por otro lado funcionó el viejo sistema público.
con una eficiencia impresionante. Yo me puse la primera dosis de vacuna aquí en Ñuñoa, en un colegio, a un par de cuadras de mi casa, 6, 7 cuadras de mi casa, y llegué y habían 10 escritorios con personas tomando datos, 4 salas con 3 boxes poniendo vacunas en cada una. No demoré ni 10 minutos. La mayor demora fue la espera que hacen después, permanezca ahí 20 minutos, en fin, que no haya reacción, etc. Pero nos vacunamos y en ese campo se vacunaron 3 millones de chinos, 4 millones, ayer escuché al ministro, 3 millones 900 y tal, casi estamos en 4 millones. La mañana pasamos los 4 millones. Eso es fantástico de que eso ocurra. O sea, Sí, que pero, vaya la vacunación, fin al estado de emergencia y probablemente cambie las cosas. Ya. sí, pero hay una ayuda que tiene de la Universidad Católica, también yo he hecho a la universidad que pudo probar las vacunas chinas, no es solamente Bueno, el comercio del Piñera, no, claro, no, de hecho, bueno, de hecho la que más ha llegado es la China. claro, y que hizo convenio con la Católica y que pudo probarla, y por eso que tiene más entrada. Ya, perfecto. Oye, antes, Julián, antes que hay dos preguntas, no sé si Germaín, es más clara tu pregunta, no, porque no la veo como pregunta. ¿Va a hablar Germain o no? Germaín, Germaín, Ya, sí, sí. ya, aclara tu pregunta. Yo no veo, Mario, ¿tú lees lo que yo Sí, escribí? Sí, 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 lo estoy leyendo, sí. Bueno, yo no veo por qué no es incomprensible. no, no sé, pero no es que si Porque quería uno no más. quería gastar. Ya, si está claro, está claro. Sí. No, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el mayor problema, pero creo que esto es más universal, de las clases políticas, justamente es cómo enfrentar a sus propios pueblos, digamos. Ya pueblos que toman posición, que se empoderan, que no se someten fácilmente. Esa es la pregunta de fondo, y en este sentido yo creo que sí hay tendencias democráticas, podríamos decir, en las sociedades que son muy interesantes, eh, que son muy importantes, y efectivamente los legalismos de izquierda y derecha están puestos en cuestión. O sea, a mí no me cabe ni una duda que nuestras izquierdas son herederas de formalismos legales, en fin, y no solo formalismos legales, formalismos simbólicos, muy importante, digamos. Y por eso que yo, Simbólico, entre paréntesis, Mario, simbólico porque yo fui sindicalista, miembro de una confederación en la CUT, en Santiago. Entonces yo veía que no había ninguna diferencia política entre los socialistas, los comunistas y los demócratas cristianos. A ese nivel, ¿ah? Nivel de federaciones. O sea, la dirección de la CUT y bueno, yo aterricé allí siendo del FTR, ¿te imaginas? O sea, viendo que mismo el MIP en ese momento carecía de políticas hacia el frente específicamente de sindical. Y por eso yo, y como yo trabajé por casualidad, trabajé en una parte de una administración pública de trabajo social. Entonces, por eso yo te hago esta pregunta, porque yo conozco muy bien todo ese tipo de trabajo. Es fundamentalmente lo que hoy día debiera ser el trabajo territorial, que bueno, tiene otras características con la gente, con los estudiantes y gente que accedió a la cultura que es diferente, pero eh, conociendo desde dentro los legalismos de la institución chilena, no solamente el aparato burocrático, sino la manera mental de la gente que estudia, que pasa por las universidades e incluso que obtiene diplomas y que son incapaces de romper con ese sistema. Y por eso yo te decía que es el sistema en el fondo que verdaderamente tiene que explotar. sí, sí. No, no, yo estoy de acuerdo, y a propósito que mencionas de la gente que pasa por las universidades, en fin, por las academias, este también es un tema
muy importante, y en América Latina es un tema muy potente, porque es cierto que los espacios universitarios se han ido abriendo, y distintas olas, digamos, de segmentos populares han ido accediendo a la universidad. Pero las universidades básicamente han actuado desde las clases medias y han reproducido las formas mentales y políticas de las clases medias. Y por lo tanto también todos los formalismos que provienen de las clases medias. Todas las nociones meritocráticas, del valor del saber, las jerarquías, en fin, propias de las clases medias. Entonces, no, en este sentido, yo creo que tenemos muchas preguntas abiertas, digamos, de cómo se da la participación, cómo se modifican las jerarquías. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, el movimiento feminista probablemente es uno de los que hace aportes más poderosos en este campo, porque justamente interroga la jerarquía. Al interrogar el patriarcado se interrogan las jerarquías, se interrogan las relaciones de poder fundamentales que organizan la sociedad en todos los campos. Entonces, en este sentido, yo creo que el feminismo hace una aportación muy radical, que en otras épocas no estaba, o la tendríamos a ver simplemente como igualdad de derechos. No, el problema es mucho más que igualdad de derechos. Compromete otros campos. Voy a avanzar en el chat sobre la pregunta de Pascal, que habla sobre el gobierno turno, que es importante conservar una imagen de democracia frente a la comunidad internacional. Yo creo que sí, efectivamente, a Piñera le interesa mucho, pero incluso más, había cuenta del grado de violación de derechos humanos. Hay preguntas sobre qué va a pasar con Piñera una vez que deje el gobierno. Porque mientras Piñera esté en el gobierno no puede ser llevado a una corte penal internacional. Pero una vez que deje el gobierno sí puede ser llevado a una corte penal. Y por lo tanto, va a haber una pregunta de qué pasa con Piñera después que deje el gobierno. Y por lo tanto también entonces hay una cierta inquietud en este campo, desde el gobierno, de justamente corregir lo más posible su imagen en el campo internacional con relación a los derechos humanos. Pero no aprenden, ¿no? Ahora en marzo, digamos en febrero, 19 de febrero, una nueva persona quedó con problemas de mutilación de sus ojos, ahí en la misma Plaza de la Dignidad, una persona que vive ahí, una profesora de 30 años, en una situación bastante crítica y que en realidad provoca un malestar, nos provoca un malestar enorme. Bueno, María Pizarro, que pregunta sobre si estamos en un estado de impasse. Yo creo que sí, es una buena manera para definir este momento, digamos, ¿no? Como un impasse en el sentido, pero un impasse en el sentido de fuerzas que están confrontadas y que no terminan de resolver, digamos, los conflictos, ¿no? Los conflictos están, yo creo que están todos instalados. Ahora, lo que ocurre es que yo creo que en los próximos 2 años, lo que uno puede avisorar es que ciertos conflictos se van a tender a resolver en una dirección u otra, pero que hay cambios que se van, o sea, la sociedad ya no es la misma, ni puede seguir siendo la misma, no va a seguir siendo la misma, van a haber cambios. Después que el movimiento está amarrado por la pandemia y el control policial, yo de eso no lo afirmo, creo que bueno, ya lo he comentado varias veces. Sobre la clase dominante, si logra una abertura socialdemócrata, eso es lo que hay que ver, digamos, cómo viene esa mano, cómo van a jugar esa carta, ¿no? en la constituyente. No, yo creo que es muy probable que hagan juegos y haya mucho malabarismo y mucha manipulación, ¿no? Porque este otro tema que también es bastante complejo, que la democracia debe implicar también democracia comunicacional, y nuestros países no tienen democracia comunicacional. O sea, que el dominio de los grandes medios es impresionante. Pero por otro lado, la crisis de los medios es impresionante. Ustedes se fijan, ustedes conocen, ¿no?, que en Chile tenemos 2 grupos periodísticos, digamos, Copesa y el Mercurio. Copesa, que produce la cuarta, la tercera. Bueno, Copesa ya terminó de editar semanalmente en papel impreso. O sea, solo hay diario La Tercera el fin de semana, impreso. La semana digital. Y por lo tanto, en este momento tenemos
una línea impresa, el Mercurio en las últimas noticias. Y todo indica que pudiéramos llegar a fin de año, si esto no se modifica, con un Mercurio que siga el camino de Copesa, digital, y que tengamos prensa solo el fin de semana. Canales todos en manos de los grandes grupos económicos. Y por lo tanto, el debate democrático hoy día circula por las redes sociales. Y si uno no accede a páginas o redes, no sabe lo que pasa en Chile. Porque el nivel de encubrimiento y manipulación de los medios generales es enorme. Y en momentos de crisis el pueblo no existe o existe solo criminalizado, como vándalo, como terrorismo, como desorden, como caos. Las asambleas territoriales nunca han sido objeto de análisis en televisión, nunca aparecieron en televisión. Es muy impresionante. Bueno, yo vi que levantó la mano, hay una compañera. Y Julián Sí, Pérez, pero Julián y después la María. Julián. sí, Pascual, ¿no? Y Julián, ya, vale. María, Mario, ¿no? vamos a ver si te atreves. Quisiera que me dieras, por favor, los puntos de diferencia y de acuerdo de la democracia representativa entre tú y Gabriel Salazar, por favor. Una democracia auténticamente participativa. Ah, ¿Cuál es la diferencia entre la tuya y aquella de Gabriel? Por favor. mira, yo creo que la verdad es que lo hemos discutido mucho. Yo no sé en qué estará planteando Gabriel ahora. Yo conozco la crítica de Gabriel sobre todo a los partidos políticos y a la representación política como partido. Y por lo tanto, yo creo que Gabriel, yo comparto esa crítica, pero yo no creo que el partido desaparezca como actor político. O sea, yo tengo que decir que los partidos tienen continuidad. Lo que pasa es que no pueden hacerlo del mismo modo que lo han hecho hasta ahora. Es decir, yo más bien diría que estamos en medio de una crisis política que interroga toda la forma de representación política, incluso las nociones mismas de la política, ¿no? Y en el caso chileno, donde los partidos buscaron generar una apropiación y un cierto monopolio de la acción política, claro, yo creo que merecen ser criticados y no es casual que la población tenga una mirada tan crítica a los partidos. Y en ese campo yo creo que efectivamente Gabriel ha sido una figura clave, digamos. Pero dada nuestra cultura política, nuestras formas, en fin, qué sé yo creo que los partidos van a seguir estando, participando, y lo que hay que pedirles es que corrijan, yo creo que sobre todo corrijan su modo de relación con la sociedad, y yo creo que además, en el caso de la izquierda, necesitan corregir los mapas cognitivos. ¿Cómo leen la sociedad? ¿Cómo interpretan la sociedad? Es un tema. Ahí tenemos inercias históricas que son difíciles. En la historia siempre saben, ¿no? Las mentalidades pueden ser prisiones de larga duración. Necesitamos salir de esas prisiones, aperturas, digamos, muchas aperturas. Yo por eso pongo muchas fichas en los nuevos movimientos, ¿no? En el feminismo, las mapuches, los ambientalistas, porque creo que todos ellos ponen rupturas, ¿no? Y nos obligan a pensar con otras categorías. Porque si no, reproducimos. Y la reproducción de la tradición es la reproducción del orden, finalmente. Ya, ahora estaría la pregunta que te hace Pascal y después la María que te haga la pregunta que quiere hacer. Pascal te pregunta, ¿las asambleas territoriales están representadas todas las generaciones? Mira, ese es un tema que es muy interesante, ¿eh? Yo creo que en algunos momentos, cuando se expandieron las asambleas, lograron una participación de personas mayores. Pero la tendencia general es que las asambleas estén dirigidas y tengan una fuerte presencia juvenil. Eso es evidente. Hay otro dato, quiero volver pues sobre lo generacional, pero hay otro dato que también es muy interesante, que nosotros entrevistamos a 7 asambleas el año pasado. Yo estaba toda organización, tenemos 9 entrevistas. Yo diría que la mayoría de la dirigencia de las asambleas
de gente de los barrios tiene estudios universitarios. O sea, y ese es un dato, o sea, yo por lo menos que llevo muchos años viviendo en Chile y que logré permanecer, yo he conocido a nuestro pueblo en distintas fases, momentos, en fin, en la UP, en la dictadura, después, y a mí me ha sorprendido esto, ¿no? Es decir, cuando uno decía pobladores en los 80 o asambleas poblacionales, eran pobladores, o sea, eran personas que, trabajadores por cuenta propia, o cesantes, o en fin, qué sé yo. Hoy día uno dice asamblea tanto en las rejas y los dirigentes son profesores de historia, periodistas, trabajadores sociales, uno que estudia administración, otro que estudia diseño, licenciadas en arte, antropólogas. Impresionante. Y le estoy diciendo, no sé, asambleas como Villa Olímpica. Sus dirigentes principales, hay hombres y mujeres, tienen todo estudio universitario. Asamblea La Florida Gómez Martínez, los 2 o 3 principales tienen estudio universitario. Asamblea Territorial Juan Antonio Río, dirigentes mujeres jóvenes, en fin, que son un activismo y una capacidad impresionante, tienen estudios universitarios. Bueno, pero creo que ese es un dato interesante, esto cambia, va cambiando la configuración de los actores, los movimientos. Pero el otro tema, volviendo atrás del tema generacional, a mí ese me da vuelta porque me toca, además, también personalmente. O sea, yo tengo 68 años y yo soy un viejo. Y somos viejos, viejos. O sea, y por lo tanto, sí, yo voy de repente a la asamblea, en fin, claro, yo tengo cierto reconocimiento porque escribo, en fin, entonces sí, me escuchan, digamos, ¿no? Me pueden escuchar un poco más, a veces me invitan a algunos temas específicos, pero punto, no hay más. Claramente yo me doy cuenta de las distancias generacionales, ¿no? Eso es, y esas son fuertes, digamos, y claramente para los más jóvenes, nosotros además somos una referencia, podemos ser más o menos respetados según nuestras trayectorias, pero no nos van a preguntar qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. No, eso hay que olvidarse por completo, ¿no? Hay distancia, hay fuerte distancia generacional. Bueno, pero y yo creo que sí, las asambleas en ese sentido quizás abren un poco más, porque abren el espacio. ¿Ya? En ese sentido también es interesante. Pero digamos, la dirección, el liderazgo, lo tienen los jóvenes. Y están los jóvenes, claramente. María, tu micrófono. Ya. Primero, muchísimas gracias. De verdad, siempre te sigo a través de Cachagua y de Héctor. Voy a volver un poco a lo que planteó Cachagua. Cachagua dijo, sencillamente, esto no va a ningún lado. La constituyente definitivamente no. Ya la muevo. ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Ya. Sí. Mira, la primera cosa, vuelvo al impasse que tú decías. Sin embargo, en el impasse siempre hay uno que tiene más poder que el otro. Y en este caso yo creo que la clase dominante tiene esa capacidad de ser camaleón y ser en este momento, plantearse alternativas socialdemócrata, que yo creo que es la más posible, ¿ya? Y factible que se dé, siguiendo un poco lo que está pasando a nivel internacional, ¿ya? O sea, tipo Bukele en El Salvador. Entonces, por un lado tendríamos esa clase dominante que no solamente es camaleón, pero también tiene una parte institucional que la avala. Y por otro lado, que también es otro salvavidas, la pandemia. Entonces tendríamos eso. Y tendríamos un movimiento social que de una u otra forma sigue amarrado por el gobierno y por la pandemia. Y entonces, el resultado de la Constitución, ¿qué va a pasar? El corazón de la Constitución es lo que es la propiedad privada, ¿ya? Y yo creo que la propiedad privada en todos sus aspectos, educación, salud, vivienda, etcétera, no va a ser superpuesta por el interés público. Entonces,
con lo de los 2/3 más un impasse que no está claro, o sea, que más bien facilita, ¿ya?, el control del proceso, yo veo la situación, vuelvo un poco a lo que decía Cachagua, no se va a lograr mucho, al menos que el estado de emergencia se levante y de verdad la gente nuevamente vuelva a tomar las calles. De acuerdo. Ahora, yo creo que el fenómeno Bukele en América Latina, creo que es importante tomarlo en cuenta. Gente joven que hoy día comienza a tomar un poder bastante interesante dentro de lo que significa esta nueva generación de computadores, de Instagram, de los selfies, etc. Entonces, que en definitiva también está tomando fuerza, Colombia, por ejemplo, en este instante, todo lo que significa, bueno, una parte argentina, México que no ha logrado. Entonces, verlo en el contexto latinoamericano es una posibilidad de experiencia populista de la derecha socialdemócrata. Eso. Son muchas cosas, pero... Sí. No, pero yo tiendo a acordar, digamos. Ahora, hay temas que me parecen, hay dos que me parecen muy interesantes, digamos. El tema de la propiedad, que es un tema clave, y el tema de las nuevas generaciones. El tema de la propiedad, claro, es el nudo del capitalismo, ¿no? Claro. Pero por otra parte, hay que admitir que el socialismo no significa el fin de toda forma de propiedad. Entonces, y ahí nosotros, las viejas generaciones, tenemos zonas complejas, ¿no? Yo me acuerdo una vez que leí un discurso de Fidel Castro como en los 80, que cuando la situación se hacía crítica, que decía que allí donde exista un átomo de propiedad privada, ahí está el germen del capitalismo. No, y saber, será para tanto. En fin, es complejo, ¿no? Si todo es propiedad estatal, propiedad social. Claro, yo no pude recorrer muchos países socialistas, salvo Cuba, y más de una vez dudé cuál debía ser y dónde había que ponerle límite al Estado, digamos, ¿no? En fin. Bueno, pero admitiendo que es una discusión larga, yo creo que efectivamente en el caso chileno quizás hay ciertos campos de la propiedad que pueden ser puestos en cuestión. Por ejemplo, el tema de las aguas. El tema de las aguas, hay un gran movimiento que está por desprivatizar las aguas y convertir las aguas, volver que las aguas vuelvan a ser bienes de utilidad pública, porque en Chile las aguas son privadas, están privatizadas. Entonces, el nivel de privatización que se alcanzó en Chile bajo lógica neoliberal es tan radical que hay campos en los cuales se puede empezar a cuestionar, digamos, la propiedad. Yo creo que uno es el agua. Ya hay otro, creo que hay otro tema que va a ser más complejo, que el tema del cobre y el litio. Pero que con el caso del cobre, que ya un 70% está en manos de capital extranjero, es terrible. O sea, Codelco es el 30%, no es mucho más. Y resulta que el cobre empieza, por obra y gracia de los chinos, de nuestros viejos conocidos chinos, todo indica que empieza una nueva etapa de expansión. Y empezamos una nueva etapa de alza de los commodities. Y estamos con un precio del cobre sobre $4 la libra. Y los más optimistas dicen que podría llegar a 5. Que son, ustedes se acuerdan los debates en tiempo de peso, el precio del cobre, en fin, que era una cosa terrible, digamos, que no llegábamos al dólar la libra y discutíamos por centavos, porque centavos podían generar mejora. Hoy día estamos con un precio del cobre, una cosa impresionante. Y el cobre no es chileno. Y el litio, que ustedes saben de nuevo, el litio es un nuevo producto casi semejante al salitre, que está en el norte de Chile, sur del Perú y Bolivia, y parte de Argentina. Bueno, el litio chileno está en manos de Ponce Lerú, del antiguo yerno de Pinochet, en alianza con los chinos, y los chinos están entrando en la propiedad del litio. Y por lo tanto tenemos un tema con el litio en que el Estado es nada, ¿no? En el litio, que se supone que no. Bueno, entonces yo creo que esos temas van a aparecer en la constitución.
no creo que volvamos a nacionalizar el cobre. Sería deseable. Sería una maravilla para Chile nacionalizar el cobre. Pero lo que yo creo que de todas maneras sí se va a instalar es por lo menos un royalty razonable. Pero los mineros en Chile pagan el mínimo. Es un negocio redondo, somos un paraíso. Un paraíso para las mineras. Tremendo. Y además un paraíso debidamente atendido por el Estado y en su etapa por la concertación. Yo me acuerdo del 2000, una anécdota nomás, el 2011 me encontré con un viejo amigo, compañero de Concepción, en fin, que hizo otros caminos y terminó trabajando para una de las grandes mineras. Entonces nos encontramos convocados por otro amigo en común, y yo ya había escrito, estaba escribiendo los documentos estudiantiles, entonces me pregunta uno, pero ¿tú crees que este movimiento amenaza al sistema neoliberal chileno? Y dije, yo creo que sí. Me dijo, no, porque nuestros analistas nos dicen que podemos estar tranquilos, que no hay... ¿Y quiénes son los analistas? Bueno, socialistas y PPD que trabajan y nos hacen los informes mensuales y bimensuales sobre la situación económica chilena. Ah, mira, en fin. Y si, mira, y si nos llegara a afectar mucho, en Australia pagamos un 30% de impuestos, en Chile estamos al 19%, podemos subir al 21%. Es decir, tenemos márgenes todavía suficientes. ¿No? No. Entonces, esos campos están ahí en la penumbra, digamos, ¿no? Pero son tremendos, digamos. Entonces, yo creo que, claro, tal vez no vamos a afectar la propiedad en todo el grado que quisiéramos, pero podríamos afectar en algunos campos y en otros, por lo menos, revisar el sistema tributario y mejorar los ingresos del Estado. O establecer formas de copropiedad, no sé. Yo creo que ahí va a depender de cuál es el nivel de fuerza social que acumulemos. Ahora, pero yo estoy de acuerdo que el tema ese está abierto, ¿viste? Son temas medulares. Por otra parte, el tema de las nuevas generaciones a mí me parece que también, el tema de las nuevas generaciones y la tecnología. Yo insisto de nuevo que también es un campo en el cual me siento semi-analfabeto, pero por lo menos me doy cuenta que ese campo existe. Y cada vez que tengo un problema computacional tengo que llamar a mi nieta para que venga en mi auxilio, porque yo no lo sé hacer, digamos, ¿no? Incluso mi inglés es muy básico y mi nieta tiene inglés nativo. Es decir, porque las nuevas generaciones han hecho caminos que no son los nuestros, digamos, y además están configurando un mundo que yo no me alcanzo a imaginar. Yo hace poco escuchaba, ¿no?, que en Chile que ya los cajeros, la tarjeta domina todo. Todo indica, no sé, que para los próximos 10 años pudiera desaparecer el dinero físico o permanecer solo para las personas mayores, de tercera edad, que hay que facilitarle un poco, pero para el resto no. Y claramente yo todavía necesito dinero, pero ya mi sobrino, mis hijas más jóvenes usan el celular para todos los gastos, ¿no? Y tienen 10 aplicaciones, desde tomar un taxi, tomar una hora al médico, pagar una cuenta, en fin, no sé qué, o sea, como, y por supuesto que siempre quieren celulares mejores, y yo apenas uso el celular para hablar, digamos, ¿no? Para escribir WhatsApp, ya hice un avance espectacular, digamos. Entonces, esos campos no son, yo creo que ahí también hay cambios, vienen cambios. Yo escuchaba en el Congreso de los chinos, bueno, Moisés puede aconsejarnos mejor porque conoce más que nadie a ese mundo, ¿no? Escuchaban en el último, no sé, una reunión, un congreso de ayer o antes de ayer, ¿no?, donde las decisiones chinas son economía, continuar y tecnología, al próximo 5 o 10 años. Y por vía tecnológica ponerse en el nivel de los Estados Unidos. O sea, equiparar el poder, ¿no?, del imperio por vía tecnológica. Y seguro que lo hacen, no hay ninguna duda que lo van a hacer. Bueno, insisto, pero ahí yo sinceramente, a mí me supera la inteligencia artificial, el 5G, la robotización de la economía, en fin, pero yo sé que son datos que están. Cuánto nos comprometen, cómo no, en fin, me cuesta, a veces lo percibo, otras veces no. Ya, al parecer, no sé si hay otra pregunta, alguien que quisiera hacerla rápidamente. No. Claudio.
sino justo un comentario con respecto al problema de generaciones y el problema de que en las asambleas territoriales, tú decías, digamos, que la mayoría de los dirigentes tenían estudio universitario. En la revuelta han habido 2.000 o un poco más de presos, los presos de la revuelta, pero que globalmente no tienen ese perfil. Hay una contradicción, digamos, entre las dos. Entonces, ¿qué crees tú que el hecho que la reivindicación de la libertad de los presos es una reivindicación general, pero que no ha logrado, digamos, tener una mayor impacto en la sociedad, porque, digamos, una parte de los presos, digamos, incluso son gente, digamos, de pobladores, digamos, que incluso tienen algunos problemas delictuales, digamos, menores, digamos, en fin. Entonces crea una contradicción en la visión de quiénes son los participantes en las manifestaciones. ¿Qué piensas tú al respecto? Mira, yo no lo había pensado sinceramente, pero te doy la razón. O sea, efectivamente, por lo menos los casos que yo he visto, algunos que han sido liberados, en fin, claro, son trabajadores por cuenta propia, incluso muchos de los que murieron eran pobres, ya, no eran clases medias. Yo creo que hay un tema con el clasismo de la policía chilena. O sea, yo creo que la policía acá selecciona y discrimina. Y por lo tanto, aquellos que tienen mayores recursos, mayores contactos, en fin, incluso mejores redes, en el proceso van quedando libres, ¿ya? O se les cambian las penas las medidas cautelares, digamos, los mandan para casa. Los más pobres no. Es decir, el último caso de este joven que mataron los carabineros en Panguipulli, no sé si escucharon al chico que jugaba con esas espadas de lata, en fin, qué sé yo, y que tiene la reacción frente al Paco, el Paco lo matan en la vida pública, ¿no? Claro, es de Puente Alto, sufría esquizofrenia, en fin, vivía, no sé si en una casa ocupa, o sea, es un pobre, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un sesgo clasista que en Chile es brutal. Eso, ese es otro tema tremendo para nosotros. El racismo y clasismo son dos rasgos de nuestra cultura tremendos, son brutales, digamos, y tienen expresión en todos estos campos. Incluso más, fíjate, yo a veces discuto con jóvenes y los invito a no inmolarse, a cuidarse un poco, pero también yo me cuento que a ellos filtro mi propia experiencia, ¿no? O sea, nosotros y todos ustedes vivimos la dictadura, tenemos métodos de autocuidado, tenemos chips instalados en nuestras cabezas, en nuestros corazones, no sé qué, que los chicos no tienen. Y por lo tanto se siente con el derecho a expresarse y el derecho a confrontar y a confrontar directamente a la policía, y lo hacen, cosas que nosotros nos hacemos un lado. No, en fin, yo me acuerdo con el toque de queda, cuando empieza el toque de queda, incluso ahora, yo un solo día he transgredido el toque de queda, que llegaba un poco más tarde, pero por asuntos prácticos de familia, y mi sobrino, tía, no se preocupe, si nada, si todo el mundo anda en la calle, en fin, y efectivamente 10 de la noche, toque de queda en Santiago, y Américo Vespucio funciona como de día. Incluso los restaurantes, que están muy molestos, empezaron a ampliar sus horarios y ya cerrar las puertas no 2 horas antes, como lo hacían al principio, sino que ahora media hora antes. 5 minutos antes del toque de queda se cierra, si no, toda la gente se puede ir. Entonces, también se producen este tipo de fenómenos nuevos, donde de nuevo la clase juega su papel, digamos, juega su rol, evidente. Y los controles policiales se producen más en unas zonas que en otras, obvio, también. Ya, entonces vamos a ir terminando. No sé si Luis, tú podrías presentar un poco la foto que me ha enviado Mario acerca de la quema de la cuestión. Yo te mandé el video, no sé si tú lo puedes mostrar, porque yo ahí no le pego poco. No sé si no importa. No, se las quise mandar porque son simbólicas, digamos, de nuevo, Sí. ¿viste? No, pero ahí porque yo tengo un video, lo quema de 50 segundos de la quema.
Sí, sí, claro, exactamente. Sí. No, es interesante. ¿Puede o no, Lucho? ¿O es pues, difícil? No, lo que pasa es que tendría que activar el WhatsApp porque tú lo mandaste por WhatsApp, etcétera, pero yo creo que eso salió en muchas partes, creo, ¿no? No sé si tú, Sí. tal vez hayan algunas personas que no lo hayan visto, si tienen paciencia. lo No, pueden- porque yo lo voy a meter, más rato lo voy a mandar. Ya, Eso, las preguntas. Ya, oye, bueno, vamos llegando, terminando ya. Muchas gracias, Mario. No, Te gracias. agradecemos y ya tendremos otra oportunidad de discutirlo. Le digo a todo el mundo, ya confirmé ya con Gabriel Salazar, estaría el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde francesa y 12 horas chilenas. También ahí Bueno. está. Un abrazo y muchas Igualmente, gracias, Mario, y estamos ojalá bien. que los que queden interesados que nos escriban a la asociación para el libro de Mario. Vale, perfecto. Bueno. Muchas gracias a todo el mundo. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.